Universidad Siglo XXI. La universidad que va contigo presenta. Bienvenidos al espacio de Aula TV Ideas del Siglo XXI. Te invitamos a que nos acompañes en el análisis, el recorrido de uno de los temas más apasionantes en el centro de la discusión política en Jalisco y en México, la revocación de mandato. La revocación es una figura jurídica que muchos electores en países del mundo, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, tienen para que, si el gobernante falla, incumple sus obligaciones legales, éste pueda ser sometido y ser retirado de su encargo antes del tiempo por el que fue elegido. La Universidad del Siglo XXI te invita a que nos acompañes en este recorrido. Vamos a platicar con un académico, con un legislador, con un ciudadano, para que nos den sus puntos de vista. ¿Es en México, es en Jalisco, la revocación de mandato una oportunidad o un riesgo para la democracia? Muchas gracias, amigos de este espacio de Aula TV Ideas del Siglo XXI. Estamos el día de hoy para conversar con el legislador y presidente del Congreso de Jalisco, el diputado Enrique Alfaro. Vamos a compartir con ustedes un tema muy interesante, muy apasionante, que es el de la revocación de mandato, oportunidad o riesgo para la democracia. Aquí en Jalisco, el tema ha cobrado vida a raíz de una serie de desencuentros entre amplios sectores de la sociedad de Jalisco con el representante del Poder Ejecutivo, Emilio González Márquez. Esto ha llevado a diversas organizaciones, como Aplícate, entre otras, a presentar iniciativas para que en Jalisco se incluya en la legislación esta figura. Enrique, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo. Sabemos y hemos sido testigos de que tú has estado atento a la implantación de esta figura. ¿Qué nos puedes decir? ¿En qué momento está? Ya hubo una votación inicial dentro de la reforma política electoral, pero está una iniciativa que creo tú presentaste sobre la introducción de revocación de mandato. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, Enrique? Bueno, por supuesto, primero darle la bienvenida al Congreso del Estado. Es aquí donde se discuten las leyes, donde se discuten las reformas legales que tienen una gran repercusión en la vida de todos los jaliscienses, y como parte de este trabajo legislativo, hace algunas semanas ya se abrió el debate sobre la figura de revocación de mandato. En aquel momento, producto de la discusión sobre la reforma electoral y de participación ciudadana que se dio aquí en el Congreso, insistimos nosotros en que era importante en aquel momento incluir ya la figura de revocación de mandato. Nos parecía un asunto fundamental. Sin embargo, por un voto de diferencia, en aquel momento se perdió la votación. Diputado Gaeta. Un voto en contra del diputado Hugo Gaeta del PRI y los votos en contra, obviamente, del Partido Acción Nacional. Se perdió esa oportunidad de que quedara incluida en ese momento, pero también hay que decirlo, está presentada una iniciativa en el Congreso, formalmente presentada. Sí, de la fracción del PRD, la presentamos junto los 3 diputados del PRD, que permite que en este momento el debate sobre esta figura esté abierto en el Congreso del Estado, no esté cancelado, sino que por el contrario, conforme pasa el tiempo y vemos cómo va desafortunadamente para todos descomponiéndose la vida política del Estado, me parece que hoy más que nunca tiene vigencia el debate sobre una figura como esta. Tú acabas de decir algo muy importante, descomposición. No son pocas las voces que hablan de un deterioro en la vida pública, en la relación entre los poderes y sobre todo lo que es más criticable, el divorcio entre los sectores políticos de gobernantes y los gobernados. Esta figura, Enrique, no es nueva en la discusión en Jalisco. Antes de la iniciativa tuya, en el 24, en 1924, Guadalupe Zuno, siendo gobernador del estado, la presenta, no fructifica en ese momento por los pleitos que había de la región con el centro, aquí Zuno, allá Plutarco Elías Calles. Hoy, ¿cómo percibes tú? ¿Crees que fructifique? Creo que el debate se va a dar y va a darse más allá de la coyuntura, es decir, no es una iniciativa que tenga como dedicatoria a Emilio González Márquez. Esta es una iniciativa que tiene como propósito
recuperar una idea elemental de lo que es la soberanía. El artículo 39 de la Constitución establece con mucha claridad que la soberanía reside en el pueblo, es una idea de Rousseau. La tesis clásica del ginebrino. Exactamente, de Rousseau. Y en ese sentido nosotros consideramos, como muchos teóricos que han estudiado sobre este tema, que la soberanía no solamente está en el acto de delegar la representación de los ciudadanos y el ejercicio del poder a las autoridades, sino también en la posibilidad que debe tener el pueblo de quitarle el poder a las autoridades cuando éstas dejen de cumplir con su función como representantes populares. Sí, en una ordinaria paradoja hay quienes hablan que si un consumidor tiene derecho a exigir un cambio de una compra que haga sobre algún utensilio, claro, y lo puede cambiar, ¿por qué no revocar a un gobernante que falla, a un gobernante que incumple con su plataforma electoral, con sus compromisos? Enrique, por supuesto, como todas las propuestas de orden jurídico, político, es discutible. Hay quienes les ven pros, quienes les ven contras, quienes están a favor, quienes se oponen a ella. En una balanza, ¿tú qué le ves de riesgo a la revocación de mandato y qué le ves de cosas positivas? A final de cuentas, la discusión sobre la revocación de mandato tiene como eje una discusión muy antigua, que es la relación sociedad-estado. ¿Qué tanto peso tiene la sociedad? ¿Qué tanto peso tiene el Estado? Nosotros creemos que nuestro sistema democrático, que es en muchos sentidos una democracia representativa, ha ido desgastándose paulatinamente, que ha ido quedando en evidencia que la delegación de esta representación del pueblo, de la ciudadanía en los gobernantes, también ha sido producto de un desgaste muy complejo que requiere hoy la incorporación de nuevas figuras de democracia directa. ¿Te parece a ti limitado la democracia representativa? ¿Te parece insuficiente? Ya no es suficiente los esquemas de democracia representativa. Tampoco se trata de sustituir de manera tajante nuestro modelo de democracia participativa, pero sí de nuestra democracia representativa, pero sí incluir figuras de democracia directa, que tiene que ver con el hecho de que el pueblo pueda tomar decisiones por sí mismo. Y en ese sentido, este tipo de figuras, ante la crisis, me parece, de legitimidad en el gobierno que estamos viendo particularmente en el caso de Jalisco, yo creo que sí resalta la necesidad de incluir este tipo de figuras. ¿Cuál es tu visión? Mira, hay, y tú lo sabes bien, como legislador, y tienes el pulso cotidiano con la gente, como representante, dos visiones a veces encontradas. Hay quienes opinan que si se aplica la democracia directa participativa, será a expensas o con exclusión de la democracia representativa y viceversa. ¿Tú crees que puedan conciliarse, que puedan armonizarse en una sociedad para que la confianza que un votante le da cuando llega a la urna a favor de un gobernante no sea un cheque en blanco? Ese es el espíritu. Me parece que el modelo de la democracia representativa debe prevalecer, pero debe fortalecerse también con algunos mecanismos de democracia directa. En ese sentido, yo lo que creo es que el concepto de no entregar cheques en blanco es el eje de la discusión. Al final de cuentas, los gobernantes deben de ser evaluados permanentemente por quienes los eligieron, y no se trata aquí de generar condiciones de ingobernabilidad o que estemos removiendo gobernadores de manera constante, no. De hecho, el planteamiento tiene que ver con una serie de requisitos formales de procedimiento, de un mínimo de electores, un mínimo de votantes que acrediten su condición de ciudadanos y que lo soliciten, y porcentajes de votación el día. Exactamente. O sea, no podemos ir a generar condiciones de ingobernabilidad por tratar de evaluar a nuestros gobernantes, pero tampoco podemos, como pretenden hacerlo algunos legisladores y algunos políticos, ignorar que, insisto, la soberanía sigue siendo del pueblo, y que es un absurdo pensar que a estas alturas del desarrollo democrático nacional y del Estado los gobernantes le tengan miedo a ser evaluados por la gente. Es decir, me parece que el hecho de que haya estos esquemas de evaluación permitirían darle más legitimidad al ejercicio de gobierno y darle más solidez a las decisiones de quienes son los representantes del pueblo. O sea, ¿tú crees que con el diseño jurídico actual de juicio de responsabilidades, que a final de cuentas es un mecanismo para sancionar a un gobernante por la vía política jurídica, debe de instaurarse este tipo de figuras, como es revocación de mandato? Se habla de otras, que ya es un debate nacional también, referéndum y plebiscito, consulta popular para la toma de decisiones. Es que particularmente en el caso del gobernador del Estado, los ordenamientos legales vigentes actualmente simplemente no aplican. ¿Quién remueve al gobernador del Estado ante una falla grave? Ni siquiera es
sujeto de juicio de responsabilidad. No es sujeto de juicio de responsabilidad y en ese sentido, pues el gobernador es prácticamente una figura intocable y yo creo que eso no le conviene a nadie porque un gobernador que no cumple, un gobernador que no responda a los intereses de la ciudadanía, pues debería de haber algún mecanismo, alguna figura para que se fuera removido de su cargo. Ahora, volviendo al terreno pragmático, al terreno de la realidad, ya lo mencionabas tú, hubo oposición del partido gobernante, hubo ese voto controvertido del diputado Gaeta, que ya hubo no pocas voces que decían que como el PRI vislumbra la posibilidad de retornar al gobierno, a final de cuentas impidió que se estableciera en la Constitución. De acuerdo a los mecanismos del Congreso, está pendiente, ya dijimos, esta iniciativa sí, que mencionamos ya, el añoso antecedente de uno de los gobernadores ilustres, como es Guadalupe I en el 24. ¿Qué sigue? ¿Cuándo se va a hacer el debate? ¿Cuándo se va a hacer la discusión? Se habló de hacer mesas de discusión. Sí. ¿Cuándo se va a procesar y cuándo crees que se esté votando? Se habló en ese momento del compromiso de Acción Nacional, que si bien votó en contra de que fuera incluido en aquel momento, se mostró abierto a abrir el debate sobre el tema. Sin embargo, los últimos acontecimientos en la vida política de Jalisco, la discusión de temas muy complejos que hoy tienen, me parece, en una situación de inmovilidad muy preocupante a los poderes públicos del Estado, han retrasado la posibilidad de debatir este tema. Yo espero que en la segunda mitad del mes de septiembre se pueda retomar la discusión, que se procese en las comisiones que correspondan y que a final de cuentas sea un ejercicio que nos lleve a mostrar como representación del pueblo de Jalisco, en este caso el Congreso del Estado, que verdaderamente escuchamos las demandas y las inquietudes del pueblo. Y ojalá, Enrique, por ser este un tema que interesa a muchos sectores sociales, la discusión, el ventilamiento que se le dé a ese tema no quede intramuros de este espacio, que por supuesto no solo arquitectónicamente es bonito, es la casa donde fluyen, donde convergen las opiniones encontradas de los jaliscienses, donde todos estamos representados. Ojalá promuevas que esta discusión se abra y se traslade fuera de este recinto. Así está el planteamiento, queremos escuchar las opiniones de abogados, de colegios de profesionistas, de universidades. Queremos conocer la opinión de la gente. Al final de cuentas me parece que la causa, el planteamiento en general tiene una gran aceptación. Los ciudadanos de Jalisco quieren tener la posibilidad de opinar sobre el desempeño de sus gobernantes, pero tenemos que ser cuidadosos, es decir, ser cuidadosos en el diseño jurídico para que una decisión de este tipo no vaya a generar otro tipo de problemas. Que no se revierta y no buscando virtudes se torne en aspectos negativos. Pues muchas gracias, Enrique, te agradecemos y estaremos atentos en este espacio de Aula TV, Ideas del Siglo XXI. En nombre de la Universidad Siglo XXI te damos las gracias por tu disposición a compartir con nosotros este tema que no solo a los jaliscienses, sino a los mexicanos nos interesa. Ya hay estados como Chihuahua, como Yucatán, como Sinaloa, que tienen estas disposiciones y esperemos que siga esta figura horizontalizándose a lo largo y ancho de la geografía del país. Gracias. Así es, y muchas felicidades por el espacio. Pues, si el pueblo le da el poder mediante el voto y a la revisión al medio periodo no da los resultados que el pueblo esperaba de él, pues que se revoque el mandato y a poner siempre en los puestos estratégicos al mejor personal capacitado. Pero si tenemos políticos que por nada más accesar a ciertos puestos mediante los partidos y que no representan una calidad moral de muy buena reputación, pues qué dirigentes tenemos, ¿verdad? Así podría el pueblo, pues ellos ya estarían viendo de que el mandato no es único y a los 3 años, pues oye, si no diste resultado, pues así como un simple trabajador en una empresa, ¿no? En una empresa, si no das los resultados que esperabas, pues te dan las gracias y que te vaya bien, ¿no? Bueno, yo creo que revocación del mandato, yo creo que sí es necesario, porque así podemos votar y podemos ver si la persona está haciendo bien su trabajo o mal su trabajo, y si en el caso de que su trabajo esté malo, podemos removerlo de su cargo. Y creo que de esta forma podemos presionarlos de cierta forma a que hagan un mejor trabajo, desde regidores hasta el mismo gobernador.
La democracia nació en Grecia en el siglo V a.C. En ciudades como Atenas, los ciudadanos se reunían en la plaza pública para deliberar, votar y decidir los asuntos públicos, los de interés colectivo. En opinión de muchos estudiosos del tema, esa forma de participación directa de los ciudadanos constituye la práctica de la democracia perfecta. Sin embargo, hay que señalar que en ese entonces ni las mujeres ni los esclavos tenían el derecho al voto. En un momento regresamos. Por el orgullo de ser mexicano. Suena el clarín y pasas frente a mí orgullosa y erguida. Tus colores iluminan mis ojos y tus suaves movimientos me atrapan en un instante que nunca termina. Aula TV. Ideas del siglo XXI, un espacio para el análisis, la ciencia y el conocimiento. Todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por 8 TV, Televisión Libre. Universidad Siglo XXI te ofrece las mejores licenciaturas del mercado laboral: Derecho, Periodismo, Comercio Internacional, Administración de Empresas y 5 carreras más. Contamos con acuerdos de la Secretaría de Educación Pública. Universidad Siglo XXI, la universidad que va contigo. Por un lado pienso que estaría chido, pero por otro lado también pienso que en la Constitución ya está bien establecido cómo se gobierna en este país, ¿no? Y desde el momento en que la gente vota por alguien, si ese alguien sale mal gobernante, pues ni modo, espérense a que se termine su periodo para que los votaron por él, ¿verdad? Pues es que imagínate, hacer eso, el tiempo que se perdería, el gasto que generaría, quitar un presidente y luego escoger a otro, y a final de cuentas a lo mejor el que entraría no haría nada chido por el país, ¿no? Pues yo soy bien decepcionado de los políticos mexicanos, no importa el partido, pones el color que quieras, y a todos lo único que les interesa es hacer varo y el pueblo les vale madre. Es lo que la vida me ha enseñado en este país, la neta. Entonces no creo que sea algo, o sea, te digo, tiene sus pros y sus contras, pero yo pienso que se perdería mucho tiempo y se perdería también varo, ¿no? Varo que es del pueblo a final de cuentas, ¿no? Magistrado Jesús Covarrubias, muchas gracias por recibir a Aula TV Ideas del siglo XXI. Amigos televidentes, estamos el día de hoy para conversar con uno de los abogados más acreditados, más estudiosos en el estado de Jalisco y en el país en materia de derecho público. El magistrado Jesús Covarrubias, presidente de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede aquí en Guadalajara, quien es un estudioso del derecho, ha acreditado, le han publicado más de diversas obras en materia principalmente sobre derecho constitucional, sobre sociología jurídica, sobre el municipio, en fin, una diversidad muy amplia de la ciencia jurídica. Gracias por recibirnos y el día de hoy queremos conocer tu opinión como estudioso, como académico, acerca de un tema que está cobrando una gran actualidad, no solamente en Jalisco, sino en el país. El reclamo de la sociedad de participar en la exigencia de que los gobernantes en sus diversos órdenes de gobierno se conduzcan con apego a la ley y se conduzcan también con congruencia en cuanto a que sus actos de gobierno reflejen lo que en su momento ofertaron a los electores. Se ha vuelto a hablar con mucho énfasis de una de las figuras más importantes del derecho público, de la democracia participativa, que es revocación de mandato. ¿Tú crees, Jesús, que aquí en el estado de Jalisco y en el país haya condiciones no solo para discutir, sino para poder materializar y llevar a cabo reformas que introduzcan la revocación de mandato? Por supuesto que sí. Desde el 29 de abril de 1997 se publicó la Ley de Participación Ciudadana. Entonces, con este nuevo código que entra en vigor el 6 de agosto de este año, del 2008, del Código Electoral y de Participación Ciudadana, se establecen también las figuras de iniciativa popular, referéndum y plebiscito. Entonces me parece que
como que es una propuesta, pero no completa. ¿Por qué no es completa? Pues porque falta, por ejemplo, la revocación del mandato, entre otras cosas que se pueden adicionar. Claro que sí, sí estamos ya en tiempo y como usted bien lo señaló, bueno, en una elección hay una plataforma electoral, hay una oferta política, hay un pacto social. Si el gobernante no cumple o la plataforma electoral o las promesas de campaña, yo pienso que la ciudadanía debe tener elementos para exigirle a ese gobernante su promesa de campaña. Sí, hay voces, por supuesto, como toda discusión jurídica, que es discutible, que opinan que la revocación de mandato constituye un riesgo para la democracia, porque se dicen alentaría a inconformes simplemente por alguna razón impopular que solamente haya podido tomar el gobernante, o alentaría opositores a simplemente por esa ruta ir a tratar de desplazar a quien recibió el encargo de gobierno. Sin embargo, a esa oposición se enfrentan visiones también muy importantes, muy interesantes, que dicen, no, es que el hecho de votar por determinado candidato no es extenderle un cheque en blanco. El pueblo es el que tiene que tener siempre la última palabra y esa decisión debe de estar siempre claro, con procedimientos, con normas, pero al alcance de los ciudadanos. Entre esas dos visiones, quienes lo ven un riesgo o quienes lo ven una medida para enriquecer la democracia, tú como académico, como ciudadano, ¿cómo visualizas? Indudablemente que mejora, perfecciona a la democracia. Si entendemos que antes eran las monarquías, por eso se puso la república, en oposición a la monarquía, un gobernante que dure muchos años. Segunda tesis, Rousseau le dice a John Locke, dice, el pueblo inglés cuando vota por el parlamento, dice Locke que la soberanía pasa ya al parlamento y que por lo tanto el pueblo ya no es el depositario. A la democracia representativa, efectivamente, que es otra forma. Que sería la otra tesis y por eso yo digo que no. Entonces, ¿cuál es la tesis del gran Rousseau? Que la soberanía siempre es del pueblo. Ya no se le puede, no es un traslado, no es un endoso. No, entonces, si recogemos con pureza la idea de Rousseau, de que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno, es perfectamente republicana y democrática la revocación del mandato. Ya la invocatoria del artículo 40 de la Constitución. Así es, lo que es el 39 y el 40. Y luego, otro argumento más, don Enrique, el tema de que quienes hacen las leyes y quienes las sancionan es el pueblo, sus representantes. Entonces, como bien se señaló, la revocación tendría una serie de condicionamientos. ¿Cuánta población va a participar? Por ejemplo, claro, que participe más del 50% del electorado. No puede ser una cosa de ocurrencia de que alguien levante la mano porque perdió unos comicios en un municipio o le cae mal un diputado y diga, hay que quitarlo. O por ejemplo, que sea a propuesta de un porcentaje de ciudadanos, un 5 o 10% del padrón electoral, y que se ponga a la luz del pueblo y que ya el pueblo por una mayoría calificada determine si sigue el gobernante o no. No va a ser un procedimiento azaroso, ocurrente o de una minoría, indudablemente que no, porque sigue siendo la soberanía el pueblo. O sea, siempre darle la última palabra al votante para que si alguien falla, para que si alguien incumple las expectativas que lo llevaron a darle el apoyo en la urna, que a veces son apoyos que se deciden en 10 segundos o en pocos segundos cuando el elector llega a los comicios. Aquí en Jalisco este tema se ha avivado mucho a raíz de los acontecimientos que han dado, de la disociación entre posturas de gobernantes con el colectivo, con quienes integramos la comunidad jalisciense. Leyendo la historia, y tú conoces la historia de nuestro estado y la del país, en 1924 el gobernador Zuno presentó formalmente la iniciativa de revocación de mandato siendo gobernador. Recientemente, algunas agrupaciones cívicas, algunas agrupaciones ciudadanas y un legislador, Enrique Alfaro, la presentó formalmente en el Congreso. Es un tema que está por ventilarse. ¿Cuál es tu visión como un experto en derecho, como maestro que has forjado muchas generaciones en cuanto a la posibilidad y la conveniencia de que en Jalisco se legisle para la revocación de mandato?
Yo pienso que es continuar con el perfeccionamiento de nuestras instituciones democráticas y lo que es el espíritu de la soberanía popular, que no se está agraviando a nadie, porque además las reglas son claras, no se aplicaría, vamos a decir, si se aprobara en este momento, no aplica al gobierno en turno. Sí, desde luego. Aplicará al que sigue. No lleva dedicatoria para Emilio. Así es, como para nadie. El bloque panista en el Congreso, que cuando se estaba discutiendo el paquete de la reforma electoral hace unos meses, impidió que se transitara a la figura, porque no lleva una dedicatoria con nombre y apellido. Así es, las instituciones no llevan dedicatoria. Cuando uno piensa en la República, uno no está pensando en una persona o en un partido. Nosotros estamos pensando en el bienestar del pueblo. Sí, seguramente, Jesús, este tema habrá de cobrar una mayor intensidad. El Poder Legislativo, a través del presidente del mismo, ha hecho el compromiso de que este tema trascienda los muros del Congreso, que es un tema que involucra al interés de todos, al interés público, y que por lo tanto haya voces de académicos, de dirigentes de partidos políticos, de la sociedad civil, de ciudadanos, del sector productivo, que opinen y que den su punto de vista. Bueno, pues sería tan democrática la práctica que, ¿por qué no en este proceso electoral lo sometemos a consideración de la ciudadanía y les colocamos una boleta? Oiga, ¿usted está de acuerdo en un planteamiento de esto? Y habría mucha gente que se manifestaría. ¿Cómo podría, me parece muy interesante esta adición que haces, esta propuesta que haces, cómo podría dársele un efecto vinculatorio a esa especie de que sea una consulta directa, una consulta como se hace en muchos países? Es una práctica que la legislación estadounidense practica en los 50 estados que componen la Unión. ¿Cómo se podría implementar aquí, Jesús? Simplemente se hace una consulta popular donde se pudiera agregar una o dos boletas más. Yo pienso que podríamos, en el caso concreto de Jalisco, yo pondría esa boleta. ¿Usted considera que se pudiera legislar de que se establezca la figura de la revocación del mandato? ¿Sí o no? Punto, así de simple. Y a nivel nacional yo haría otra pregunta en el proceso federal electoral del 2 de julio del 2009, ¿considera usted que se pueda modificar o no la Constitución de la República? ¿Sí o no? O hacer una nueva Constitución. O una nueva Constitución. Como hay muchas sí. voces. Así es. Yo te propongo que esta última parte que acabas de tocar de la Constitución de la República, que es un tema apasionante, México requiere una nueva Constitución, tiene vigencia, eficacia la del 17, lo dejemos para otro capítulo, que sigamos contigo comentando este tema, y por lo pronto recogemos y hay que trasladar esta propuesta de que se aproveche el proceso local de la entidad de Jalisco de julio del 2009 para hacer esta pregunta, esta consulta, que yo sí coincido plenamente contigo, enriquece la vida democrática el darle la participación a quien es depositario de la soberanía, que a final de cuentas, como ya lo citaste tú, a Rousseau, es el depositario de la soberanía. Así es el pueblo. Jesús, muchas gracias por esta oportunidad de conversar contigo, como siempre, muy aleccionador y muy orientador tus puntos de vista. Muchas gracias por la invitación. A la orden. Creo que sería bueno, puesto que como ciudadanos tenemos que exigir nuestro derecho. Si nosotros votamos por tal o cual persona, y creo que tenemos el derecho de exigirles que hagan bien las cosas, ¿no? Debe ser parejo. Obviamente la implantación nos puede llevar algún tiempo, pero creo que podría ser gradual, pero debería ser parejo. Pues muchas veces se dice que la presión hace trabajar bien a la gente, ¿no? A lo mejor la presión es saber que la gente no nada más se va a quejar, sino que va a actuar y que puede revocar esa decisión que tomó en el pasado de dejarlo él en el cargo. Creo que puede hacer que las cosas funcionen mejor. Yo opino que la autoridad que tenemos no hace nada bueno de su trabajo y pues que debe haber como más presión para que hagan bien su trabajo, para tener un mejor futuro nosotros. En México, las mujeres conquistan el derecho a votar y a ser votadas a cualquier cargo de elección popular en el año de 1953. En un momento regresamos. Por el orgullo de ser mexicano. Dulce patria que me viste nacer. Dulce patria que me has dado orgullo, origen y una razón de ser.
Universidad Siglo XXI te ofrece las mejores licenciaturas del mercado laboral, Derecho, Periodismo, Comercio Internacional, Administración de Empresas y 5 carreras más. Contamos con acuerdos de la Secretaría de Educación Pública. Universidad Siglo XXI, la universidad que va contigo. Aula TV, ideas del siglo XXI, un espacio para el análisis, la ciencia y el conocimiento. Todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por 8 TV, Televisión Libre. Sobre la revocación de mandato, miren, pues me parece una idea pues a la vez muy buena, porque es donde el pueblo se puede ver que quiere accionar, que no le gusta hacer algún gobierno corrupto, ¿da? Simplemente que queremos que el gobierno sea claro, que sea derecho, que haga justicia, y si es el pueblo el que tiene que mandar y puede cambiar las cosas que están arriba, pues qué mejor que se hagan las cosas como es, y si no, pues que el pueblo también hable, pida su palabra y también se hagan acciones para que el pueblo sea otro y sea el mejor, y que sí, México también tenga un mejor resultado y un mejor avance, ¿verdad? Para todos, que es mejor para todos, en la opinión todo. Vamos a platicar con un joven estudiante y estudioso del derecho como es David Ibarra. David, ¿cómo estás? Muy bien, licenciado, y le agradezco la invitación y la posibilidad de que la juventud pueda participar. Para nosotros es muy importante en Aula TV tomar en cuenta la opinión de jóvenes, y el día de hoy queremos platicar contigo, como estudiante que eres de la Escuela de Derecho en la UDG, acerca de una de las figuras políticas, jurídicas, que está nuevamente en el centro de la discusión política, que es la revocación de mandato. Tú lo sabes, que hay voces en el país y concretamente en Jalisco que claman porque se legisle y se le dé al votante la oportunidad de que si un gobernante, sea presidente de la República, gobernador, legislador o presidente municipal, pueda ser removido mediante el voto popular antes de que termine su mandato. ¿Cómo ves tú el tono de esta discusión, David, para que se legisle sobre la revocación de mandato? Bueno, pienso que hay un sentimiento generalizado en la sociedad a partir del descontento que ha causado cierta toma de decisiones por parte de los representantes. La figura de la revocación de mandato, pienso que por una parte fortalece el poder del ciudadano para tomar decisiones y castigar de manera efectiva a los representantes. Es el sentido positivo, sí, que le ves. ¿Le ves algunas desventajas? ¿Le ves algunos ángulos negativos o contraproducentes? Bueno, lo que veo por otra parte es que existe un riesgo respecto a esa figura, y es en el sentido de que los representantes, por tener el temor de ser removidos de sus cargos, no tomen decisiones que son necesarias y que se pueden justificar porque favorecen los intereses de la sociedad, pero que son impopulares a primera vista. A ver, estás haciendo un planteamiento que resulta interesante. Se trata de poner en la balanza ¿qué fortaleces? La posibilidad de un ciudadano de que no tenga necesidad de esperar hasta la siguiente elección para darle un castigo, podríamos decirlo así, al partido del que surgió ese mal gobernante, y correr el riesgo de que sea removido con el voto, y el riesgo que le ves tú es de que los gobernantes, ante la amenaza de la revocación de mandato, no tomen decisiones para no exponerse ante los votantes. Sí, así es. Yo pienso que en la dinámica de la deliberación o la toma de decisiones, antes de implementar figuras correctivas para los representantes, habría que pensar en figuras como el referéndum y el plebiscito, que permiten que el ciudadano fortalezca su capacidad para tomar decisiones que lo involucran directamente, más allá de castigar a quien, digamos, tome una decisión que no me parece la correcta, pero se puede justificar a partir de elementos jurídicos. Aun cuando, David, tú lo acabas de mencionar, esas otras dos formas de democracia participativa,
el referéndum, el plebiscito, van más enfocadas a que la ciudadanía participe en procesos legislativos, cuando se trate de decisiones fundamentales y que son diferentes a la revocación de mandato. Tú, por lo que percibo, opinas que sería expuesto, que podría afectarse la calidad en la gobernabilidad o en la toma de decisiones. Si pusieras en la balanza ese riesgo, pero también el darle al ciudadano la posibilidad de deponer a un gobernante antes de que terminara su periodo, ¿por cuál decisión optarías? Bueno, yo pienso que en caso de que ante las circunstancias que se dan con el objetivo de fortalecer la representación, se opte por la revocación de mandato, debería realizarse un diseño que permita que el riesgo de que no se tomen decisiones sea menor. Solo de esa manera pienso que estaría a favor de que se legisle o se contemple la figura Ahora, de la revocación. Ese diseño jurídico que tú mencionas, ¿no crees que podría salvaguardarse en el aspecto procedimental? Yo estoy de acuerdo contigo en que la revocación de mandato puede ser una tentación para que los opositores políticos que perdieron las elecciones inclusive levanten la mano y digan sométase a revocación de mandato a tal gobernante. Pero ¿no crees tú que eso se remediaría con el aspecto procedimental del porcentaje de voluntades mínimas para que se eleve a revocación de mandato o se someta a revocación de mandato a un funcionario? Sí, pienso que esa sería la alternativa favorable mediante la cual se puede, como usted lo dice, de manera procedimental, evitar ese riesgo. Hay ejemplos en la República como Sinaloa, Chihuahua, Yucatán, que en el diseño de esa figura establecen un mínimo de personas que deben acudir para que se le dé una entrada a esa figura. Sí, por supuesto, no puede ser de ocurrencias o de alguna voz aislada. Tienes el caso, por ejemplo, de países latinoamericanos como Venezuela, que en el 2004 hizo una revocación de mandato. Los opositores llevaron a ese escrutinio al presidente Chávez. Claro. Y recientemente, en el pasado mes de agosto, ocurrió lo mismo con Evo Morales. Claro. Digo, la figura de la revocación de mandato que se contemple no implica que digamos, por mera inercia sea efectiva, ¿no? Y tenemos esos dos casos en que, aun cuando se someten a revocación de mandato, les es favorable en el sentido de que no los deponen y ganan una mayor legitimidad a la hora de ejercer sus funciones y representar a aquellos que los pero votaron. A final de cuentas se pone en práctica una de las ventajas de la democracia participativa, que es que la gente, que el ciudadano tenga siempre la última palabra y que el gobernante no considere que con el hecho de haber sido electo tiene un cheque en blanco para hacer y tomar las decisiones que quiera. Por último, David, ¿cómo percibes la discusión en México? Democracia representativa, que desde luego es la forma predominante en el mundo. ¿Crees que siga incrementándose la opinión de que se instauren las figuras de democracia directa como las que ya mencionabas en el país? Referéndum, plebiscito, revocación de mandato. Yo pienso que poco a poco la discusión se va a fortalecer y eso en lo personal como joven se me hace muy bueno porque se complementa la democracia representativa con mecanismos de democracia directa. Esa es una conclusión, no son excluyentes una forma de la otra, sino más bien son complementarias. Así es, y a mí me parece muy bien. Y lo que me parece favorable es que dentro del debate o la discusión que se dé en torno a estas figuras participen todos para que no se preste como ha sucedido. Por supuesto, y es lo que vamos a hacer en Aula TV, Ideas del Siglo XXI, dar voces y espacios a todos ustedes. Muchas gracias y gracias, David, nuevamente. Le agradezco, maestro, muchas gracias. Pues en cuanto a la revocación de mandato, pues puede ser que, pues si no saben, normalmente pues que dejen el lugar a los que sí. Eso es lo que se debe de oponer normalmente. Pues al aplicarla vamos a tener grandes beneficios, uno como ciudadano y también como
país. A los gobernantes, pues sí, o sea, primero debería ser por regidores y parte por parte dentro del gobierno. La revocación de mandato es una vía que le permite al ciudadano calificar el desempeño de los gobernantes que eligió con su voto. A través de ella, el pueblo tiene la posibilidad de remover a los gobernantes que no cumplan con sus obligaciones legales, ni con sus compromisos con el electorado antes de que concluya el periodo para el que fueron electos. En un momento regresamos. Por el orgullo de ser mexicano. Soy mexicano y al escuchar el mariachi me brinca el corazón de alegría, porque donde quiera que escuche mi himno o vea ondear mi bandera, yo les digo, ¡Viva México! Aula TV. Ideas del siglo XXI, un espacio para el análisis, la ciencia y el conocimiento. Todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por 8TV, Televisión Libre. Universidad Siglo XXI te ofrece las mejores licenciaturas del mercado laboral: Derecho, Periodismo, Comercio Internacional, Administración de Empresas y 5 carreras más. Contamos con acuerdos de la Secretaría de Educación Pública. Universidad Siglo XXI, la universidad que va contigo. Yo creo que sería algo muy útil para la ciudadanía el poder decidir si las personas que nos gobiernan deben de seguir o no en el poder. El caso del gobernador, con todo lo que ha estado haciendo con las ayudas que le da a la iglesia, algo que no nos parece a nosotros los ciudadanos, poder reclamar y poder tener también, así como tenemos la decisión, el poder de decisión de que llegue a gobernarnos, tener el poder de decisión de que no nos gusta cómo está llevando a cabo su gobierno, sus mandatos, y poder revocarle ese poder para que estuvieran fuera, y que sería de cierta manera obligarlos a que cumplan todo de manera adecuada, como debe de ser, como indica la Carta Magna, ¿no? Creo que en este caso vamos a empezar con lo que es el poder legislativo, que es los senadores o los diputados locales, y ya después también entrar con lo que es el ejecutivo, para que también se den cuenta de que podemos nosotros mandar sobre ellos, no nada más ellos sobre nosotros, también nosotros sobre ellos. Entonces empezar con los diputados y después también ir con el gobernador y empezar así, ¿no? El Canal 8 y la Universidad Siglo XXI te dan las gracias por habernos acompañado en esta travesía en la cual hemos conversado acerca de un tema muy relevante: la revocación de mandato, oportunidad o riesgo para la democracia. Hemos escuchado ya las opiniones de un académico, las de un legislador y por supuesto las muy importantes de diversos ciudadanos. Te invitamos a nombre del Canal 8 y de la Universidad Siglo XXI a que participes con nosotros en nuestro siguiente programa. ¿De qué vamos a hablar? Lo haremos de un tema de palpitante actualidad siempre para los mexicanos: los héroes de la independencia. Nuestras mujeres, hombres, nuestros héroes de la independencia, que fueron hombres de carne y hueso, fueron semidioses. De eso vamos a platicar contigo la próxima semana. Los héroes de la independencia, mitos o realidades. Muchas gracias. Por el orgullo de ser mexicano. Soy cadete de la Fuerza Aérea, del espacio con mi devoción, por los cielos que no conquistando, los sagrados anhelos de amor. Universidad Siglo XXI te ofrece las mejores licenciaturas del mercado laboral: Derecho, Periodismo, Comercio Internacional, Administración de Empresas y 5 carreras más. Contamos con acuerdos de la Secretaría de Educación Pública. Universidad Siglo XXI, la universidad que va contigo. Aula TV. Ideas del siglo XXI, un espacio para el análisis, la ciencia y el conocimiento. Todos los sábados de 10 a 11 de la mañana por 8TV, Televisión Libre.
Universidad Siglo XXI. La universidad que va contigo presentó